pues vamos a seguir con nuestro metabolismo de los aminoácidos. Ya hemos visto cómo desaminamos o cómo transaminamos los aminoácidos. Ahora vamos a ver qué destino toma el amoníaco libre que resulta de la transaminación y la desaminación de los aminoácidos en un proceso que recibe el nombre de ciclo de la urea y que de hecho es el paso fundamental para eliminar esos amoníacos de nuestro organismo a través de la orina y de esta manera regular la cantidad de nitrógeno que nosotros tenemos. Como ya les dije, prácticamente la totalidad del amoníaco formado en los procesos de desaminación es convertido en urea, que es un producto no tóxico, soluble en agua, que puede diferir o difundir rápidamente a través de la orina. Este proceso es un proceso hepático exclusivamente porque solamente el hígado posee la arginasa, que es la enzima que rompe la arginina para dar como resultado urea y representa el 90% aproximadamente de los compuestos nitrogenados de la orina. Sabemos que también puede haber ácido úrico, pero la urea es quien representa la mayor cantidad de esos compuestos nitrogenados. Para sintetizar urea se requieren varias cosas, 3 sustratos, que son el amoníaco libre, el dióxido de carbono y el aspartato. Estos elementos o estos compuestos van a aportar los nitrógenos, los oxígenos y los carbonos que se necesitan para sintetizar urea. Y es un proceso que ocurre en 5 reacciones químicas en 2 compartimentos celulares. Una parte de las reacciones ocurre en la mitocondria y otras partes y otras reacciones químicas ocurren en el citosol de la célula. Para sintetizar urea vamos a gastar 3 moléculas de ATP, pero 4 enlaces en alta energía que provienen de los grupos fosfato que tiene el ATP. Eso es importante, lo vamos a ver en desarrollo en las reacciones químicas detalladas. Ya hemos dicho que la urea se sintetiza en el hígado y hemos dicho también que a través del torrente sanguíneo va hacia los riñones para que sea filtrada y sacada en la orina. Esta es la fórmula molecular de la urea. Vemos que tiene nitrógeno que proviene del amoníaco libre y también del aspartato, y vemos que tiene carbono y oxígeno que provienen, como ya dijimos, del dióxido de carbono. Esos son los elementos químicos que forman la urea y estos son los orígenes, ¿verdad? O los compuestos que dan origen a esos elementos químicos. Aquí está el ciclo de la urea. Es un ciclo muy fácil realmente, es un ciclo muy ameno. Vamos a ver que no tiene una mayor complicación para aprenderlo. Las 2 primeras reacciones químicas del ciclo de la urea ocurren en la mitocondria, que es lo que está sombreado aquí en un color más o menos azul. Estas 2 ocurren en la mitocondria, pero después que ocurre la segunda reacción química se produce una sustancia química que se llama citrulina. Esta citrulina tiene un transportador específico en la membrana de la mitocondria y la deja pasar sin ninguna dificultad hacia el citosol. Y entonces ya en el citosol ocurre el resto de las reacciones químicas que dan como resultado final la molécula de urea. Vamos a ir una por una las reacciones químicas que ocurren en la mitocondria primero. La primera reacción química tiene como objetivo fundamental sintetizar carbamoil fosfato. Esta reacción química es catalizada por una enzima que se llama carbamoil fosfato sintetasa 1, que se la tengo en este cuadrito ordenada con el número que corresponde. Ven, aquí yo tengo 1, lo que corresponde a la carbamoil fosfato sintetasa 1. Esta enzima va a utilizar amoníaco libre, como ya dijimos, va a utilizar también dióxido de carbono que proviene del bicarbonato y va a necesitar para formar carbamoil fosfato 2 moléculas de ATP. Aquí vemos las 2 primeras moléculas de ATP que gastamos y también vemos el primer nitrógeno que va a formar parte del ciclo de la urea. El resultado de esta reacción química es carbamoil fosfato. ¿Qué va a pasar después con ese carbamoil fosfato? Ese carbamoil fosfato, vamos a tomar su porción carbamoil, que corresponde al grupo carboxilo y el grupo amino, y lo vamos a transferir a la ornitina. Porción carbamoil la vamos a transferir a la ornitina gracias a una enzima que se llama ornitina carbamoil transferasa. Cuando nosotros transferamos o hagamos esa transferencia
del grupo carbamoil a la ornitina vamos a obtener como resultado citrulina. Y además vamos a obtener como resultado la liberación de aquel enlace de alta energía del fosfato como un fosfato inorgánico. Vemos cómo sale el fosfato inorgánico libre ahora al espacio de la mitocondria. La citrulina formada tiene su transportador en la mitocondria y sale hacia el citosol. Entonces ya en el citosol vamos a ir a la tercera reacción química que consiste en la síntesis de arginosuccinato, la síntesis o formación. Para la formación del arginosuccinato vamos a necesitar otro nitrógeno que proviene del aspartato. Y también vamos a necesitar una molécula de ATP que va a ser hidrolizada hasta MP cíclico, hasta MP y hasta pirofosfato. Entonces vemos aquí cómo se utilizaron los dos enlaces de alta energía que tenían los grupos fosfato, por eso el resultado es un pirofosfato. Para la formación de arginosuccinato vamos a necesitar una enzima que recibe el nombre de arginosuccinato sintetasa. Se llama sintetasa porque gasta una molécula de ATP. El resultado entonces va a ser esta sustancia que se llama arginosuccinato. Después, esta molécula lo que vamos a hacer es disociarla por una enzima que se llama arginosuccinato liasa, que rompe los enlaces carbono-carbono. Cuando actúe el arginosuccinato liasa me va a dar como resultado arginina y me va a dar como resultado fumarato. Si recuerdan algo del ciclo de Krebs, pues de una vez le llega a la mente que el fumarato es un metabolito intermediario del ciclo que conecta el ciclo de Krebs con el ciclo de la urea. Este fumarato va a ser hidratado hasta malato y por la lanzadera de malato, pues entonces va a poder utilizarse en la mitocondria nuevamente en el ciclo de Krebs. Pero la arginina entonces va a ser sometida a la acción de otra enzima, que yo le dije que era una enzima prácticamente exclusiva del hígado, que se llama arginasa. Esta es la quinta reacción química y la quinta enzima que participa en el ciclo de la urea. ¿Qué hace la arginasa? La arginasa lo que hace es hidrolizar la arginina. Fíjense que utiliza una molécula de agua, por eso les digo hidrolizar. Hidrolizar la arginina en urea. Aquí ya tenemos nuestra urea, lo que necesitábamos para poder sacar esos dos hidrógenos, o esos dos nitrógenos, perdón, desde nuestro organismo en forma de orina, y tenemos también como resultado ornitina. La ornitina tiene un transportador específico que la llega a la mitocondria para que nuevamente se reciba esa transferencia del grupo carbamoil para seguir formando citrulina, y de esa forma continúa la esencia del ciclo de la urea, que es un ciclo que en realidad nunca se para. Y ahora ya nosotros tenemos nuestra urea sintetizada que tiene destinos específicos que lo vamos a ver ahora. Entonces es el mismo esquema que rectifica el ciclo de la urea. Estas dos líneas representan la parte de la mitocondria que, como ya les dije, ocurrían las primeras dos reacciones químicas. Aquí vamos a ver que la reacción química número 1, la que permite la formación del carbamoil fosfato, es la reacción que posee la enzima reguladora de la vía. La enzima reguladora es la carbamoil fosfato sintetasa 1, y esta enzima tiene un tipo de regulación alostérica, tiene un activador alostérico que se llama N-acetilglutamato. Es decir, que cuando aumenta el N-acetilglutamato, pues se activa la carbamoil fosfato sintetasa y entonces da paso para que el ciclo de la urea ocurra un poco más rápido. Y ya sabemos que el resto de las reacciones químicas ocurren a nivel del citosol de la célula. ¿Para dónde va a ir la urea que hemos sintetizado en el ciclo? Bueno, pues desde el hígado va al torrente sanguíneo, de ahí se filtra en el riñón y de ahí es excretada en la orina. Hay una pequeña proporción de la urea que va hacia el intestino. En el intestino hay una enzima que se llama ureasa bacteriana, y esa enzima tiene como función disociar la urea en dióxido de carbono y amoníaco libre. Ese amoníaco, una parte va a ir en las heces fecales y una pequeña proporción se reabsorbe a la sangre nuevamente. ¿Qué pasa? Que en esta parte teórica que ustedes están viendo aquí la pueden relacionar con la clínica a través de algunas complicaciones que produce el aumento de los amoníacos en la sangre. Cuando los pacientes tienen insuficiencia renal, entonces este primer destino de la urea no va a poder llegar a su totalidad a realizarse. Es decir, en una insuficiencia renal el paciente no produce prácticamente orina, orina muy poco,
y entonces la urea se queda almacenada en nuestro organismo. Al aumentar considerablemente en la sangre, pues una mayor cantidad de urea pasa al intestino y esto hace que la ureasa degrade una mayor cantidad de urea en dióxido de carbono y en amoníaco. Y este amoníaco pues entonces va a reabsorberse mucho más a la sangre, produciendo una complicación que se llama hiperamoniaquemia, que produce alteraciones importantes a nivel del sistema nervioso central, como temblores, convulsiones, confusión. Y entonces ya hemos dicho parte de la regulación del ciclo de la urea, hemos dicho que la regulación está dada por una regulación alostérica de la carbamoil fosfato sintetasa 1, que es la enzima reguladora de la vía, que tiene un activador alostérico o un efector alostérico positivo, que es el N-acetilglutamato, y también tiene una regulación a largo plazo dada por un aspecto genético, es decir, se puede estimular la síntesis de la enzima o de las enzimas del ciclo de la urea cuando nosotros aumentamos la cantidad de proteínas que consumimos en la dieta o cuando, por alguna razón, sobre todo cuando quedamos en ayuno por mucho tiempo, cuando tenemos incapacidad para ingerir alimento, aumenta la degradación de las proteínas que nosotros ya tenemos en nuestro organismo. En este caso, en estos dos casos, pues entonces aumentaría la síntesis de las enzimas del ciclo de la urea. Este es un cuadro resumen de las reacciones químicas, donde están los reactantes o los sustratos que participan, donde están los productos y por supuesto donde están las enzimas que catalizan esas reacciones químicas. Una cosa importante es que también les señala los lugares de las organelas celulares a que corresponden estas reacciones químicas. Vemos también aquí la cantidad de ATP que se gasta, 2 ATP en la primera reacción química, 1 ATP en la tercera reacción química, pero recordemos que 2 enlaces de alta energía en el caso de la tercera reacción química, por lo que al final vamos a sumar 3 ATP, pero 4 enlaces de alta energía gastada. Este es un resumen. El ciclo de la urea ocurre en el hígado. Su enzima reguladora es la carbamoil fosfato sintetasa 1, que tiene un modulador o un efector alostérico positivo que es el N-acetilglutamato. Es una vía metabólica que ocurre en dos organelas, una parte en la mitocondria y otra parte en el citoplasma. Se gastan 3 moléculas de ATP y 4 enlaces de alta energía. Posee una relación directa con el ciclo de Krebs a través del fumarato. Y sabemos que en el caso de que los riñones no puedan realizar su función normal, pues entonces aumenta la urea en el organismo y produce uremia.